Bienvenidos una semana más a tu podcast modesto favorito. Yo soy Jorge Ramos. Yo soy Miguel Burdalo. Y esto es Charla 390. ¡Arrancamos! Bueno, Miguel, una semana más en Telemático. Yo en Sevilla, tú en Madrid, yo en Sevilla. Separados, porque nos tienen que nerfear mucho por el bien de la trama. Porque viajo mucho, ¿vale, tío? Sin problema. No, demasiado. Bueno, Rey, tú, programa final de temporada. Yo creo que podemos abrir ya el melón de final de temporada, ¿no? Se masca la final de la temporada, se queda mes y medio para el Mundial. Entramos, yo creo que a lo mejor lo de final de temporada lo podríamos dejar para cuando entre mayo y ya cuando se acerque eso, cuando ya entremos a mayo y es que sea final de temporada, esto es como la previa, ¿no? Como los últimos platos. Sí. Antes de eso, que si quieres antes de entrar con el índice del programa, puedo soltar un par de datos que han pasado en el fútbol más internacional, ¿no? Como puede ser, sí, como puede ser ese, literalmente el otro día, el jueves pasado, se cumplieron 10 años de la gesta del Leicester City, no sé si lo sabías, de la gesta del 2016, que sí. El Leicester consiguió su primera Premier League, y el mismo día desciende a la tercera división inglesa. Justo, lo vi, o sea, me pareció durísimo. O sea, un equipo que ganó la Premier de una forma tan épica como lo hizo ese Leicester de 2016, con ese Vardy, Mahrez, Kanté, increíble, ahora en tercera división. Si queréis podemos un día de estos hacer un pequeño vídeo de media horita o así, explicando lo que ha pasado con el Leicester, que es una historia bastante trágica, principalmente porque todo empezó a caer cuando murió el directivo del Leicester City en un accidente trágico de helicóptero. En un viaje cotidiano, que es lo mejor de todo. Entonces, si queréis eso, dejadnos varios likes y varios comentarios que queréis verlo. Y también así, un datusco importante, también están varios decididos, dos descendidos en la Premier League. Los Wolves, después de 8 años, atraviesan una de sus peores etapas de su historia, descienden a la Championship. Y también ayer se confirmó con la derrota del Burnley, que también el Burnley se encuentra otra vez en la Championship. Está a ver si el Tottenham desciende o no desciende. También en la Liga F ya tenemos campeón, otra vez el FC Barcelona. Quedan 5 jornadas, pero saca más de 15 puntos al Real Madrid. Lo de siempre. Vuelve a ganar fácilmente. Creo que además esta vez con récord de goles, creo que son más de 105 goles a favor. Así que una barbaridad. No me extraña. Club catalán. Felicidades al club catalán. Y una cosita que me gustaría apuntar, así como a Tusco, se está probando la ley Wenger. Se está probando en el fútbol canadiense la ley Wenger. Que no sepa qué es esto, es el fuera de juego por completo, no el fuera de juego que pasas un brazo y es fuera de juego. No tienes que tener todo el cuerpo en fuera de juego para que te piten fuera de juego. Se está probando en el fútbol canadiense. Hay gente que está muy de acuerdo allí en Canadá, otra gente que no está nada de acuerdo. A mí sinceramente creo que puede ser buena idea, pero a la vez mala idea. Podemos ver muchos más goles, pero a la vez podemos ver equipos mucho más encerrados. Sí, ya no veríamos esa línea tan adelantada, porque adelantas la línea y te la juegas que por un mínimo pelo, aunque no... Es que eso para mí no es... no sé. No sé, se tiene que... A ver, me mola que se pruebe. Me mola que se pruebe, ¿eh? Me mola mucho que se pruebe. A ver, a mí también, pero es que se tendría que valorar si, por ejemplo, la posición del delantero toma realmente ventaja, si por estar ciertamente más adelantado o no. También, a mano de fuera de juego, no iba a seguir con el fútbol canadiense, que está probando otra cosa del fútbol moderno. El Tebas ya ha confirmado que para la siguiente temporada, tanto en primera y en segunda, va a haber fuera de juego automático en la Liga Española, en el fútbol español. Yo creo que es una cosa totalmente necesaria ahora mismo en el fútbol moderno. Desde luego. Y última cosita que está probando el fútbol canadiense es la petición del VAR. El VAR no le avisan desde el VAR, sino que el árbitro es, como en el challenge del baloncesto, el entrenador es quien pide el VAR. Sí. A mí eso sí que para mí es una cosa necesaria. Que no dependa tanto de los árbitros y que dependa del entrenador y del equipo. Claro, o sea, incluso,
el entrenador considera que hay una jugada en la que se debería de revisar porque ha visto algo muy claro, o los jugadores, que los jugadores se lo comunican al entrenador y el entrenador se lo diga al árbitro. En plan, oye, en esta jugada podría haber penalti. Incluso es una cosa tan buena que se podría crear dentro del staff del entrenador un especialista para este tipo de ocasiones. Más oportunidades de trabajo dentro del fútbol. Sí. Y nada, si quieres podemos pasar un poquito con el repaso, como siempre, bueno, el índice de lo que vamos a ver en este programa, como siempre, 11 del 90 para empezar, unos 11 del 90 de la jornada 33, que no es la 32, es la 33, la 32 se juega este fin de semana, que justamente estamos grabando cuando se ha terminado la jornada 33, no la 32, y la jornada 36 que se jugó el fin de semana pasado, de la segunda división española. Hablaremos del Euro Getafe, con la victoria contra los vigentes campeones en la pizarra del 90. Desglosaremos un poquito lo que es el fútbol de Bordalás, el fútbol que nos tiene enamorados a todos los amantes del fútbol. Sí, un maravilloso partido en el que ganan sin tirar a puerta. Y bueno, yo creo que ganan porque los de la Real Sociedad tienen más alcohol en sangre que otra cosa. Después de la gesta que se hicieron en la Cartuja, en la cual pude estar en la previa, y durante el partido lo estuve viendo en un bar, si quieres luego te puedo contar mis sensaciones. Y en el Bocata del 90 vamos a hablar de todas las polémicas arbitrales que ha habido, sobre todo en el Málaga Mirandés, en el Málaga, me ha pasado lo mismo antes hablando de esto, en el Depor Mirandés, y, y vamos a hablar un poquito de que poco se habla. Estamos hablando mucho de que segunda división está precioso, pero es que está aún más bonito el descenso, que es que ahora mismo yo creo que hasta el Osasuna, que va décimo, tiene que empezar a mirar por la zona de abajo de la tabla. Sí, sorprendente porque la diferencia de puntos entre el 13º así eran que sí, que el límite lo ponen los Osasuna, es como que de ahí para abajo están con 36 puntos y el primer descendido es el Alavés con 33. Sí, o sea, el Alavés que perdió contra el Madrid y marca ese descenso, y un Levante que gana sorprendentemente contra un Sevilla que está, vamos, en el peor momento de su historia. A un punto del descenso. Así que bueno, sin más dilación, después de haber repasado un poquito lo que vamos a ver en este podcast, vamos a pasar con los 11 del 90 de esta jornada 32-33 de la Liga Española y de la 36 de la Hipermotion. Así que 11 del 90. Bueno, 11 del 90 de la jornada 32, que es la 33, pero que se juega en el momento de la 32, pero cuenta como la 33, la liga. Si quieres arranco yo, como siempre. Para mi portero tengo que irme por el corazón, tengo que poner a Stole Dimitrievski, que hace 7 paradas y evita una descatástrofe en el fútbol valenciano. Abriendo la defensa, tengo que tener a Juan Iglesias, que genera el único gol del partido contra la Real Sociedad, con ese gol en propia que mete la Real Sociedad. Por cierto, Datusco, segunda jornada consecutiva en el que un jugador de la Real Sociedad se mete gol en Anoeta. Datusco, que tenéis que saber por ahí. Pareja de centrales para Frengur y Rihausen, y en el lateral derecho tengo que poner a Jules Koundé, que para mí hace un partidazo un poquito más discreto que otras veces, pero es un partidazo de todas maneras. En el medio del campo tengo que meter, abriendo a Pedri, que obviamente el partido que hace el Barça es un poquito tosco, pero Pedri vuelve a quitar y mete el pase para que se produzca el penalti, que luego meten a Yamal y entonces lesiona. Acompañándole, que se me ha ido, a Iván Romero, que mete un doblete con esa victoria que posiblemente salve al Levante. Y cerrando mi medio del campo tengo que poner a Camello, que mete ese gol que también pues hace soñar para que el Rayo deje de pensar por la zona baja. Uy, que se me cae el agua. Y abriendo mi delantera tengo que meter a Vini, que mete un golazo y un partido muy bueno, el del brasileño, que vuelve a encontrar su estado de forma para intentar luchar por esta liga que la tiene prácticamente imposible. En el delantero centro tengo que meter a Andrés Silva, un jugadorazo que mete un doblete, y en la otra banda tengo que meter a, si mal no recuerdo, que se me ha olvidado, a Abde, que mete un gol y 2 asistencias y participa en los 3 goles de la victoria del equipo bético ante quien no juega Betis. Ante Girona. Y fuera de casa. En Montilivi. Como datos, tengo que meter como mención de honor, como MVP a Frank Gruber, que para mí es el claro MVP de esta jornada, con ese gol y doble asistencia, porque es quien genera el penalti, llámalo de aquí.
Sí, bueno, teóricamente gol y asistencia, pero sí, partidazo de Azengrúber. Así que, Pues si quieres voy ahora con mi 11. adelante. Coincido bastante en jugadores contigo, empezando con Dimitrescu en portería, que la verdad que fue de lo mejorcito del Valencia, le sostuvo con esas 7 paradas, gran partido del guardameta del Valencia. Abriendo la defensa con un Juan Iglesias del Getafe, que ya hemos hablado del Getafe, el Getafe está en muy buen estado de forma y como tú bien has dicho, Juan Iglesias que es quien provoca que ese gol en propia se dé, ¿no? Centrales para Azengrúber y Hausen, Azengrúber gol y asistencia y un Hausen que parece que empieza a recuperar un poco ese nivel como del Bournemouth y hace un buen partido. O sea, no consiguió aparte de hacer una pena porque es un gol en el minuto 93, pero dejó buenas sensaciones. Y para cerrar, un Andrei Ratiu que ha conseguido la victoria en un partido agónico contra el Español en Vallecas por un gol a cero, pero defensivamente la verdad que partidazo de lateral rumano. Abriendo el centro del campo, un Samu Costa del Mallorca, que es el autor del único gol Está a punto de meterlo. del Mallorca. Y que bueno, que da ese punto, que quizás si no hubiesen conseguido ese punto y el Valencia se hubiese llevado los 3, pues hubiesen cambiado muchas cosas en la tabla, así que ha sido importante. Pedri, que siempre deja su magia, aunque no haya sido el partido más destacado de Pedri. Pedri siempre es una serie en medio, es un mago. Y luego he metido a Iván Romero con ese doblete tremendo frente al Sevilla, que le da un golpe no de gracia, pero vamos, le deja prácticamente medio muerto al Sevilla. Y con ese doblete y un Levante que le salen alas y empieza a creer y a soñar en que todavía se puede salvar, que quedan 6 jornadas. Y luego en la delantera tenemos a un Abde, que para mí es el MVP de esta jornada, gol y doblete de asistencias frente al Girona fuera de casa, increíble, o sea, buen partido partidazo del marroquí, o sea, me encantó porque el golpe de gracia lo da Riquelme, exjugador, siempre se cumple la ley del ex, o sea, me parece muy curioso. Luego después en el delantero centro Vini, que la verdad, las cosas como son, cuando hace un mal partido se dice, pero cuando hace un buen partido se dice. Buen partido del brasileño, que bueno, pues parece que recupera su mejor versión y gana un poquito más de confianza, aunque como tú ya has dicho, es un partido que no sirve demasiado, pero han hecho los deberes, al final tenían que ganar. Y luego después Andrés Silva, que bueno, pues una victoria del Elche frente al Atlético de Madrid, en la que mete un doblete, una victoria clave e importantísima para el club ilicitano. Ya hablaremos un poquito del Elche en ese Bogotá en el 90, donde repasaremos un poquito cómo está la zona baja de la clasificación, pero vamos a abrir la jornada 36 de la Liga Hypermotion. Yo por lo menos la abro con el portero del Córdoba, que encadena su tercera victoria consecutiva después de esa malísima racha, y tengo que abrir con Álvarez, ¿sí?, como portero de este partido. Abriendo mi defensa, tengo, de esta jornada por cierto, que lo he dicho mal, abriendo mi defensa tengo que meter a López, que golea el Albacete, si mal no recuerdo, contra el Granada, por sorpresa para todo el mundo. 4-1. En el medio de la zaga, en el medio de la defensa, tengo que meter a Eli y a un habitual ya en estas últimas 3 jornadas, Alonso de la Andorra, y cerrando mi defensa, Sangali del Racing de Santander, que está, vamos, desde que parecía que sí que no, está encadenando el club de Santander, vamos, una racha espectacular. En el medio del campo tengo No lo he puesto por muy poquito. Que meter en Barba, que lo bajo al medio del campo con ese doblete que mete contra un Málaga y un gol en el último segundo prácticamente del partido. Manu Foster, que le tengo que meter en el medio del campo acompañándole, y para mí mi MVP con ese doblete y asistencia, si mal no recuerdo, de Juan Otero, que mete gol y doblete de asistencia, mejor dicho, que estaba en un estado de forma Juan Otero, que parecía que desde que dejamos de meter estaba en una etapa muy seca, pero ahora, vamos, se ha desquitado en este partido con el Sporting. Abriendo mi delantera, Íñigo Vicente, como siempre, un habitual ya en mis 11, pero es que no puedo, o sea, es negar con los ojos abiertos a alguien que es nivel primera. Dubasín, que mete un doblete en esa victoria del Sporting, y Bicho, que le tengo que meter, que aunque sí que es verdad
verdad que pierde la cultural leonesa, Goleto de Bicho, que deja muy buenas sensaciones, al que la cultura pues eso, tiene más que mirar abajo que mirar arriba e intentar yo qué sé, tener un buen jugador en los 11. Ojito gol del Bicho, o sea, increíble. ¿Quién diría que el Bicho metería en la cultu? Pero bueno, que arrancamos con mi 11. Coincido contigo en portería también, con Níker Álvarez, el portero del Córdoba, que la verdad que sorprende que aparezcan ahora mismo en nuestros 11 jugadores del Córdoba, porque después de la mala racha que atravesaron, ahora mismo están en una buena dinámica. Y la verdad que el portero del Córdoba sí hizo un absoluto partidazo, con nada más y nada menos que 9 paradas. Me pareció una auténtica salvajada. Comenzamos con la defensa con un Lucas Alcázar en el lateral izquierdo del Castellón. Muy buen partido, creo que da una asistencia si no me equivoco. Sí. Y la verdad que el Castellón, que recuperó sensaciones, ganó 3-1. Defensa, los centrales tengo a Luis López del Albacete, que mete gol en esa abultada goleada frente al Granada. Y Gael Alonso del Andorra, que bueno, el Andorra que ya hablamos en el anterior episodio de lo que estaba haciendo, bueno, no, en el anterior no, hace 2, pero de la hazaña que está haciendo el Andorra, lo bien que lo está haciendo, y la verdad que increíble lo del equipo andorrano. Y en el lateral derecho he puesto a Marvin de Las Palmas, que gana 2-0, un partido sólido a nivel defensivo de Las Palmas. Aprovecha sus ocasiones y bueno, pues una victoria muy importante. También acompañándole otro jugador de su equipo, Manuel Fuster, que mete gol importante para esos 3 puntos. Un Mario Soriano que hace un muy buen partido, también mete gol en el partido del Depor contra el Mirandés. Y cerrando mi centro del campo, un Adrián Embarba que mete un doblete increíble para dar esos 3 puntos de manera agónica ante un Málaga que venía en muy buen estado de forma. Luego después abrimos mi delantera con, como tú bien has dicho, un habitual de nuestros 11, es un Íñigo Vicente que vuelve a dar otro recital, gol y asistencia. El Racing, que no sabríamos qué sería de él si no tuviese a un jugador como este y a su otro compañero Andrés Martín, que hacen una dupla increíble. En la delantera tengo a Dubasín, que mete un doblete importantísimo, pero el que hace un partido descomunal, también compañero de su equipo, es Juan Otero, que nada más y nada menos que para mí es el MVP, con ese gol y doblete de asistencias, que literalmente es quien define esa victoria tan cómoda del Sporting. Sí, la verdad es que un Sporting que encuentra su mejor estado de forma, así que sin más dilación, si quieres, podemos pasar con ese Pizarra del 90 del Eurogetafe, que ahora mismo se encuentra en posiciones de Europa League, y hablemos un poquito de eso, del Bogotá del 90, todas las polémicas que ha habido. Se me ha caído el agua. Y ya estaría para el episodio de hoy. Así que dentro, Pizarra del 90 del Eurogetafe. Eurogetafe. El Getafe está sexto en la tabla con la victoria que consiguió en Anoeta de visitante. Queremos repasar un poquito lo que está siendo este Getafe, esta temporada histórica que está consiguiendo Bordalás en su campaña 25-26 en la Liga Española, que una cosita que remarcar, cuando tocaba inscribir a los jugadores, el Getafe tenía 13 jugadores y ahora mismo está sexto en la tabla. ¿Qué está pasando? Obviamente el artífice de todo, y yo creo que la estrella de este Eurogetafe, de momento Eurogetafe no está clasificado matemáticamente, pero está en puestos de Europa, es José Bordalás. O sea, sin Bordalás yo creo que este Getafe no sería nada y posiblemente estaríamos hablando de que el Getafe estuviese en descenso, porque tú le das esa plantilla de 13 jugadores a cualquier equipo y no puede hacer lo que ha hecho José Bordalás, que literalmente a mí me tiene dando volteretas, que una de las cosas que ha hecho Bordalás en esta temporada es meter a Digne de extremo, que es una cosa que a mí me tiene dando volteretas. Obviamente también el mago del balón para todo Getafe, que es Luis Milla, que lleva una temporada histórica, sigue siendo uno de los mejores, para mí uno de los Yo no sé cómo no ha salido del Getafe, debería estar en nivel selección. Aparte de que no ha salido del Getafe, y si salido del Getafe me recuerda mucho a lo de Mikel Oyarzábal, que no ha salido de la Real Sociedad cuando tiene nivel para estar en un top 6 de la Premier League, pero
A mí realmente lo que me sorprende de Luis Milla es que no esté convocado para la selección, que no se hable de Luis Milla para poder llegar a la selección, porque tiene nivel. El problema es que también España está dotado de muy buenos mediocentros, entonces está la cosa muy, muy, muy difícil. Pero alguien que te planta un Getafe como te lo está plantando Luis Milla, que es que no me sé los números ahora mismo de Luis Milla, pero seguro que lleva dobles dígitos en goles y casi seguro en asistencias, alguien que hace eso con un Getafe es nivel selección. Yo no dudo del nivel selección de Luis Milla, lo que pasa es que claro, al final tienes los jugadores que tienes no solo en España, sino también te tienes que ir a otras ligas, la Premier, en tal, y tenemos muy buenos jugadores repartidos por todo el mundo. Luis Milla, ahora mismo, lo estoy mirando, lleva 9 asistencias y 0 goles. Pero sí que es verdad que esas 9 asistencias han sido de puro... Y luego ya todo lo que significa a nivel juego en este Getafe, la verdad. Y luego yo creo que para mí, ante la baja que tuvo con Uche a principio de temporada, que yo creo que este Getafe con Uche hubiese sido el triple mejor, ficharon muy bien en el periodo de invierno, que yo creo que principalmente es eso lo que ahora mismo vemos, porque vemos al Getafe en puestos de Europa League, es porque ficharon muy bien, y uno de los fichajes, y el fichaje estrella, es Martín Satriano, que es que no para de salir en menciones de honor. Sí, Martín Satriano, que la verdad que la temporada que... Sí, temporada. Ha caído de pie en este Getafe. En el Getafe, es que aquí en el Getafe lleva 4 goles y 1 asistencia, es una barbaridad para los 13 partidos. ¿Y qué goles ha metido? Porque el gol más importante suyo, sin duda alguna, es el del Bernabéu. Y a pesar de esto, el Getafe tiene muchísimos lesionados, que estoy viendo ahora. Borja Mayoral, que debería ser el delantero titular por nombre, está lesionado. Juanmi, que llegó del Betis siendo una auténtica estrella y siendo un jugadorazo bastante viejo, pero también está lesionado. Y en este Getafe para abordarlas era importantísimo. Mario Martín, también muy importante a principio de temporada, también está lesionado de gravedad con los isquiotibiales. Son nombres que a priori debería de ser el Getafe, que estará abajo en la tabla, pero es que al contrario. Está peleando todos los partidos, siendo lo más importante, que yo creo que al fin y al cabo es lo que define el Getafe, que estos son datos oficiales, los podéis mirar, es el tercer equipo que menos goles mete de toda la liga, es el segundo equipo que menos goles mete de toda la liga, pero es el tercero que menos recibe de toda la liga. Sí. Unocerismo. Literalmente. Unocerismo que se vio en Anoeta, como tú lo has dicho, un partido en el que el Getafe no planteó nada ofensivamente, fue un partido totalmente soporífero de ver, un asedio continuo, pero con esa defensa de 5, con esa acción de Juan Iglesias que mete un balón al área, a la olla, y que la Real Sociedad se mete en propia, son 3 puntos más para el Getafe, que es que ya no mira abajo, ya tiene que mirar. Tiene que mirar a Europa, o sea, la prioridad del Getafe ahora mismo es clasificarse a Europa, o sea, ya que están en ese sueño, que lo cumplan. Entonces, para mí también eso, remarcar los fichajes que consiguieron con Martín Satriano en ese periodo de invierno, cómo supieron muy bien, que nosotros hemos estado de primera mano viendo al filial del Getafe, que es un filial espectacular que está peleando por promocionar en Primera Ref. Tiene muy buena cantera, sí. Primera Ref, y es un juego. Es muy buena cantera, sobre todo con ese Mendoza, ¿no? que ya está incrustado en la media medular del Getafe, pero que ha salido de la cantera del propio Getafe, ¿no? Entonces, con un par de retoques, ir a Getafe ahora mismo la temporada que viene en Europa League, no sé qué te parecerá a ti, pero si yo tengo que ser el Liverpool, que está pudiendo coquetear con entrar a Europa League, a mí no me molaría cruzarme con el Getafe en unos posibles... Es que tú piensas que el Getafe se puede enfrentar a un equipo así, rollo, un Liverpool, un Chelsea, que creo también está un poco fuera de puestos europeos, creo, pero quedan partidos y podría podría colarse en Europa por ahí. Tú imagínate enfrentarte a un equipo del Big Six de la Premier o de estos tochos en Europa League, ¿sabes? A mí no me... Yo siendo en este caso es Arne Slot, pero no sabemos si Arne Slot va a ser la temporada que viene. Yo soy Arne Slot y yo no me quiero ir al Coliseum. Yo. Pero porque principalmente sé lo que es sufrir en el Coliseum. Y el Coliseum es un partido... Duro de roer. ¿Qué pasa? No cabe duda. Sí, porque
Es un juego del Getafe que obviamente, como hemos dicho, y como los datos le avalan, no les gusta la pelota. Juegan a la contra, juegan al pelotazo, juegan con una defensa de 5 que en muchos momentos se convierte en defensa de 8, que es una barbaridad, lo estáis viendo en pantalla. Cómo llegan a bajar tanto en los mediocentros, Luis Milles incrusta muchísimo entre los centrales, pero sobre todo ese centrales con Diñé comentando que tú pasa Diñé. Es que tú pásale, porque es que no le vas a pasar. Y Juan Iglesias, que está en su mejor momento, que es una barbaridad de temporada lo que está haciendo para este Getafe, que es que no podemos remarcar a ningún jugador como, wow, está haciendo unos números en cuanto a goles y asistencias brutales, porque es un equipo que mete muy pocos goles, pero es que David Soria está volviendo a pelear por un Zamora, que eso sí que es verdad, otra cosa. Claro, es que el Getafe no brilla por sus goles, brilla por su defensa, y al final muchas veces siempre se dice, no es que un buen ataque. Muchas veces una buena defensa es mejor que un buen ataque, y el Getafe lo está demostrando. A base de partidos en los que defiende muy bien y aprovecha la única oportunidad que tiene para meter gol, gana los partidos. Y al final el fútbol se trata de ganar y de conseguir puntos, y el Getafe lo que está haciendo. Te puede gustar más o menos su estilo, pero están en Europa, o sea, hay que decir... Sí, ahora mismo yo soy la afición del Getafe. Y yo ahora mismo sueño mucho con eso, o sea, yo ahora mismo solamente por ser un equipo español, o sea, solamente te planteo en una Conference o en una Europa League, a lo mejor una Europa League es un venirse muy arriba, pero en una Conference te planteo ya en semifinales como le está pasando al Rayo Vallecano, que no es el juego más vistoso, pero es que está en Conference, porque es que no tiene rivales como tal, la Conference League. Entonces, para mí yo creo que es un paso en adelante y cuidado que no se lleven el primer título en su historia de... Bueno, esto sería histórico con Bordalás encima, o sea... Sí, mira. Bordalás, si ya tiene una estatua Bordalás firmada para cuando se muera, ya si consigue un título europeo, se va a llamar el Estadio José Antonio Bordalás. Sí, de hecho sí. A todo equipo donde pasa José Antonio Bordalás, a todo equipo donde dejó huella en ese Valencia, que sí es verdad que estuvo peleando por el descenso, pero llegó a esa final de Copa. Es un jugador, es un entrenador que yo creo que el Getafe, todo el dinero en el que no invierte en fichajes, lo invierte en rejuvenecer a José Bordalás para que sea eterno, porque es una barbaridad. Lleva estando 7 temporadas en el Getafe y es más joven, está más bueno, yo es que no lo entiendo. Y mira, que es como el vino, cuanto más tiempo pasa mejor está. Sí. Es una locura. Yo es que le veo y digo, tío, yo quiero ser como José Antonio Bordalás. Pasan los años, tiene 50 palos, pero parece que tiene 30, bro. ¿No? Esto es fútbol, papá. Es que... esto es fútbol, al fin y al cabo esto es fútbol. Y todavía me sorprende que José Bordalás no esté como uno de los mejores pagados de toda la liga. O sea, es una barbaridad. Increíble. Una directiva que no le apoya, porque no le dio fichajes en verano, pero sí le dio medio fichajes en invierno, con ese Satriano que él le pidió a Grito Pelao para que se lo trajesen. Y es que con lo poco que ha tenido José Bordalás, le ha plantado el equipo en Europa League, jugando al juego que a él le gusta. Os guste menos, os guste más. El juego de José Antonio Bordalás es un juego efectivo. Que al fin y al cabo eso es lo que depende del fútbol. Mucho mejor es la sencillez en el fútbol, que bueno, en el fútbol y en la vida. Sí, a veces no hay que complicarse tanto para conseguir las cosas. El Getafe te lo demuestra. Con que defiendas bien, si tienes a un tío que te puede meter un gol, ya está, 1-0. Hala. Si tú quieres remarcar algo, podemos, si no, pasar un poquillo con el Catalán. Nada, remarcar que bueno, pues... ya sabes, conocemos su estilo, pero aún es el típico equipo que, al igual que por ejemplo, voy a poner un caso muy, muy diferente, ¿no? Un Barcelona, ¿no? Pero se conoce en su estilo porque uno se conoce por ir muy arriba y tener la línea adelantada, y el Getafe ya se conoce que su estilo es súper cerrado y la línea súper atrás. Pero aún así, muchas veces es muy difícil enfrentarse a estos equipos porque aun conociendo su estilo, plan, siempre es duro de recibirlo. A ver, normalmente con equipos secundarios, al fin y al cabo el Getafe es un equipo totalmente secundario por nombre, por plantilla, por economía, por estadio, por todo. Al fin y al cabo tú te tienes que encerrar atrás, no puedes tener el dominio de la pelota. Sí que es verdad que hay equipos en la Liga Española que si queréis algún día podemos hacer una pizarra que me parece muy, muy interesante hacer, aunque me duela en el alma hacer la pizarra del Levante, pero es un equipo muy valiente porque le gusta tener mucho la pelota. Se ha visto en este partido contra Sevilla. Me saldrá el equipo. Contra Sevilla.
se ha visto que no tenía miedo por la pelota, a pesar de estar en puestos de descenso, pero al Leganés no le gusta tener al Leganés. Al Alavés. Me matan. Ahora mismo, por lo que acabo de decir, estoy funado. Joder, bro, es que dices Leganés, digo, yo qué sé, pues acaba en Alavés. Yo qué sé, tío, me matan, por lo que acabo de decir, lo siento, getafenses, no quería decir el Leganés. Pero sí, en plan, es un juego que no gusta, porque no gusta, a mí no me gusta, yo me enfrento a Bordalás y pues yo creo que Bordalás ya, con los pitos en el oído que tiene que escuchar de todos los aficionados a los que se enfrenta, tiene que estar lidiado, orado y todo, porque cada barbaridad. Pero es lo que hay, ya está. Pero es lo que funciona, al fin y al cabo. Un Getafe, eso que tiene que mirar esto, no sé qué le queda al Getafe. ¿Qué le queda para pues te lo puedo confirmar ahora en un momento. Yo creo que el Getafe no tiene un calendario muy difícil, la verdad. O sea, el próximo partido sí que es el más complicado, por supuesto, porque se enfrenta en el Coliseum, pero se enfrenta al Barça. Pero luego después en el Coliseum también recibe al Rayo, que cuidado porque el Rayo necesita ganar y ahora mismo está centrado muchísimo en Conference, que como ya sabéis el Rayo está en semis de la Conference, histórico lo del Rayo. De rival difícil el Estrasburgo, para los que entiendan de fútbol, el Chelsea Junior. Para los entendidos. Luego después se van al Carlos Tartiere, Getafe Mallorca, Mallorca también que se está jugando mucho, Elche Getafe y luego Getafe Osasuna para acabar. Elche. O sea, realmente el Getafe tiene los deberes hechos, que es la permanencia. Soñar por Europa. Sí, o sea, a mí me dicen que después de esto el Getafe se mete en Conference y no me extrañaría. Yo un datito que tengo que soltar, vimos exactamente lo mismo con este Getafe, a las mismas jornadas de acabar la Liga, a 6 jornadas, las últimas 6 jornadas del año pasado, el Getafe encadenó 6 derrotas consecutivas que le sacaron duro. Dato que duele a los entendidos del fútbol. A los amantes de la esférica les duele. Entonces, no saben. Es un calendario a priori medianamente para ellos asequible. Fácil, pero es que los rivales que vienen se van a estar claro, jugando. El problema es que si no se estuviese jugando tanto la vida, por ejemplo, un Elche o Mallorca, quizás no sería un cuarto tan complicado, pero es que viendo cómo está la zona por abajo, que lo hemos dicho antes, o sea, distan 3-4 puntos desde el 13º al 18º, al 19º, o sea, es que es una locura. Es una locura, va a ser una machada la que va a tener que hacer el Levante, porque el Getafe, madre mía, como lo hace con los libros. El Getafe, principalmente porque eso, tiene a otros proyectos como podría ser el Celta de Vigo, tiene el Betis, tiene realmente con rivales que tienen un proyecto para Europa que el Getafe no tiene para Europa. Eso es cierto, o sea, no tiene un proyecto a priori de Europa, pero bueno, si se mete en Europa, una inyección de dinero y veremos el año que viene. Oye, exactamente, inyección de dinero y a ver si no tienen que vender a Material Satriano o no tienen que vender a estrellas que están brillando en este Getafe por el fútbol español que tenemos tan en ruina con el fair play financiero. Así que sin más dilación, si quieres, podemos repasar un poquito esas 2 pildoritas que del fútbol español que hemos conseguido rescatar. La primera y principal, cómo está la Liga en cuanto al descenso, y la segunda, ese caótico partido entre el Mirandés, entre el Deportivo de La Coruña y el Mirandés, que fue de todo menos entre rivales tan alejados en la tabla. Así que dentro, boqueta del 90. Vale, boqueta del 90, vamos a arrancar con lo que hemos hablado muy poco, porque hemos hablado sobre todo de cómo está la zona de ascenso en esa segunda división que también está apoteósicamente emocionante. Pero lo que se ha ido fraguando a lo largo de las jornadas es una barbaridad de descenso que yo creo que yo, por lo menos, no sé tú, yo no lo he visto en mi vida. Yo no me había imaginado una situación de liga como la que tenemos ahora, que a falta de nada más y nada menos que 6 jornadas, entre el
décimo y el 18º de la tabla haya una diferencia de tan solo 6 puntos. O sea, es que es una burrada. Dices tú, 6 puntos, bueno, en plan, están alejados. Ya, pero que los Osasuna, Rayo Español, que son los que más puntos tienen de esos, de repente te pinchan 2 partidos Tal cual. y a un Elche o un Mallorca le da por ganar 2, por lo que sea, Se ha separado, y se cambian. se separó abriendo la jornada 33-32. Ya sabes, no entendemos por qué la Liga lo ha hecho así, para nosotros va a ser la 32. Aunque sea la jornada 33, va a ser la jornada 32. Se separó el Athletic Club de Bilbao con esa victoria en casa, sufrida, muy sufrida, contra los Osasuna. Demasiado. Que salva, no matemáticamente, pero al fin y al cabo lo que estamos viendo en estas últimas ligas, sobre todo con el Leganés el año pasado y si mal no recuerdo Las Palmas el anterior, son salvaciones de nada más y nada menos 40 puntos, que me parece una auténtica barbaridad que estemos hablando de que un descendido de la primera división española haya descendido con 40 puntos. Sí, sería loco. Entonces, lo que tú has dicho, sí que es verdad que tenemos que sacar un poco de la ecuación a Oviedo, que tiene 27 puntos, es un equipo que te daba muy buenas sensaciones, pero es que el mal arranque liguero de esta campaña sentenció al equipo betense, que lo manda otra vez para la segunda división, y espérate, porque el grupo Pachuca no parece que esté haciendo muchas cosas, y ya sabemos lo que pasa si no sales de esa dinámica de subir y bajar. Te puede llegar a pasar como un Valladolid o incluso un Cádiz, que de repente en un año muy malo tras haber bajado estar coqueteando con el descenso, que es lo que le está pasando al equipo gaditano. Pero volviendo a la Liga Española, a la primera división de la Liga Española, a la Liga de Oro, lo que tú has dicho, es una liga en el cual desde el 10º hasta el 18º, es que yo soy de los Osasuna y ahora mismo no sé a dónde mirar, si puestos, porque podría entrar en Europa, pero es que tengo que estar muy atento de lo de abajo. Demasiado, o sea, yo estaría un poco más preocupado de lo de abajo, porque al final lo de arriba, pues bueno, es un poco más difícil, pero mejor salvarse. Es lo mismo que lo estaréis viendo en pantalla, porque vi una imagen muy chula. Realmente, dentro de mirar a Europa y mirar al descenso, entran el Osasuna, Rayo y Español, porque el Español puede encadenar 2 victorias, que no lo está haciendo, pero puede encadenar 2 victorias seguidas, y es que estamos hablando de que Conference League. Sí. Por cierto, ahora que dices eso, datusco importante, como la Real Sociedad ahora mismo, tal y como está en la tabla, que está octava, habiendo ganado la Copa del Rey, se ha ganado un puesto en Europa. Sí. Entonces, como ahora mismo ella, en lo que es la tabla, la Real Sociedad está fuera de puestos europeos, pero al ganar la Copa está dentro, habilita un puesto europeo más, otro equipo español más que va a jugar Sí, Europa. es lo que comentamos, al fin y al cabo, o ya los dos equipos, sí que es verdad que la Real estaba un poco más fuera, pero los dos equipos que estaban en la final de la Copa del Rey tenían oportunidades para clasificarse a Europa el año que viene. Obviamente el Atlético de Madrid está en puesto Champions, aseguradísimo, porque va al quinto también a la Champions. Entonces, quitando un poco esa pelea que tiene el Celta, pues vamos a meter al Getafe porque no nos quedan más cáscaras, y el Betis, que por entrar en ese quinto puesto de Champions, es lo que tú dices, 39 el Osasuna, 38 el Rayo, 38 el Español, 38 el Girona, 36 el Valencia, 35 el Elche, 35 el Mallorca, 34 terminando la zona de no descendidos el Sevilla, que se encuentra en el peor momento de su historia, como me parece muy heavy, 33 el Alavés y 32 con esta victoria ante nada más y nada menos que el Sevilla, el Levante Unión Deportiva, que todo el mundo, yo siguiendo el primero principalmente porque quiero que descienda, le ponía en la Hypermotion, pero es que ahora mismo no lo puedo meter. No, o sea, confío hasta más ahora mismo por poder decirte una cosa, en el Levante, que se llega a salvar y que el Sevilla descienda. Yo, o sea, me pasa lo mismo que en la promoción a Primera División. No podría ponerte a nadie quitando el Racing de Santander, que para mí ya está prácticamente ascendido. Lo mismo me pasa con la división española, con el descenso a esa segunda división, en el que el Oviedo está prácticamente ya descendido.
Pero es que ahora mismo los equipos que peor sensación me dan y los equipos que yo creo que se merecen descender, y no lo digo totalmente fuera coñas, y lo siento mucho por todos los aficionados que me estén viendo desde Vitorias desde Sevilla, son el equipo de Vitoriano de Alavés y el equipo sevillano, el equipo hispalense, que yo creo que después de lo que se vio, de lo que se ha visto en la ciudad de Valencia, es un equipo de segunda división. O sea, te hacen un penalti que luego no se dio, no ha sido penalti en el minuto 1, es que no se cumplieron ni un minuto, y ya estabas con una opción de penalti en contra, en el primer gol, un pasotismo, que sí que es un golazo de Álvaro Romero, ¿no? Creo que mete los 2 goles. Iván Romero. Iván Romero, eso. Que el primero es un auténtico golazo, porque es un auténtico golazo, pero es un pasotismo, no hay nadie, o sea, quitando a Blajodimos, que tú lo has puesto varias veces en tu 11 del 90, no hay nadie que pelee el balón en esa defensa del Sevilla, que, tío, que es que yo le recuerdo hace literalmente 4 años ganando Europa League. Sí, o sea, yo le recuerdo de que el Sevilla en Europa League es como el Real Madrid en Champions. Puede tener una muy buena temporada y se transforma. No le recuerdes que ahora mismo el equipo con más Europa League podría estar descendiendo a segunda división. Es que es heavy, pero es que a mí lo que me parece más heavy es mirando lo que son los propios datos de goles, victorias, derrotas, o sea, ver que un Sevilla ha ganado tan solo 9 partidos, empata 7, ha perdido 16, ha recibido 53 goles, o sea, y solo ha metido 39, o sea, tiene una diferencia de goles negativo, o sea, es terrible. Yo no sé qué me parece más grave, o sea, yo no sé qué me parece más grave, el posible descenso del Tottenham o la situación del Sevilla. Yo lo dejo ahí. Que todos están hablando de que el Tottenham está a punto de descender. Es que me parece una situación muy parecida y te explico el por qué. Porque el año pasado también el Tottenham estuvo muy cerca de descender y el Sevilla también estuvo muy cerca de descender. Se salvó, pero, sí es cierto que luego acabó un poco más cerca de mitad de tabla. Pero quizás, el Tottenham te gana una Europa League. Sí. Claro, eso es verdad. El Tottenham te gana una Europa League y el Sevilla... El Sevilla no te está jugando nada. Y no te va a jugar a nada. No, ¿qué coño te va a jugar? No, o sea, sí. Ahora mismo ir al San Siro y jugar es una promoción de 3 puntos. Sí. El Sevilla que claramente tiene que mirar pues para lo que tiene que mirar. O se salva, o sea... No tiene otra mirada, y no tiene otra mirada. Si quieres podemos repasar un poquito los enfrentamientos que va a haber en las siguientes jornadas, porque no digo barbaridades, es que es así. Posiblemente estemos viendo en estas 6 jornadas que quedan más de 10 finales por la permanencia, porque la jornada que viene, nada más y nada menos que el segundo partido de la jornada que viene, la jornada 32 que se ha jugado lo estaba viendo. En la jornada 33, es un Alavés Mallorca, que ahora mismo yo no quiero ser ni del Alavés ni del Mallorca, porque es que me moriría. Claro, pero es que luego te vas al cuarto partido, sí. Valencia-Girona. Valencia-Girona, que a priori son equipos que están un poco más o están con menos el agua al cuello, pero que aún así tienen que seguir mirando abajo. Pero que de repente te pincha Girona y se viene abajo. Oviedo-Elche, duelo de descendidos. Partido... Sí, aquí yo creo que si gana el Oviedo tiene opciones de salvarse. Si no gana el Oviedo ya es matemáticamente para mí... Sí, totalmente. Osasuna, Sevilla, que estamos hablando de que el Osasuna yo creo que es el que menos tiene que preocuparse, pero es que si pierde contra el Sevilla... Un Osasuna que si, por ejemplo, un equipo como el Bilbao, que tiene un partido... Bueno, partido difícil, porque juega contra el Atleti en el Metropolitano, y nosotros en el Metropolitano somos bastante fiables. Con perdón, pero yo creo que va a salir el Atlético madrileño, no va a salir el Atlético de Madrid. Sí, pero aunque juegue el Atlético madrileño, quiero decir, por cierto, he visto una cosa que de los canteranos. Una cosa que he estado viendo, que no sé si muchos lo sabréis, que nosotros sabéis que en los primeros episodios, cuando repasábamos la primera y la segunda RFEF, vitoreábamos muchísimo a Arnau Ortiz, el jugador del Atlético madrileño no puede jugar en la división española porque creo que tiene 15 años o tiene muy poca edad para jugar en la división española. A ver, claro, exactamente, porque ahora mismo yo creo que es para mí, con Barrios, si lo saben cuidar muy bien, cuidado con Arnau Ortiz.
Aunque decir que de los que he visto jugar actualmente en esta liga, en esta temporada, me quedo con dos nombres y con una satisfacción muy buena por saber que tenemos dos laterales de futuro muy, muy, muy buenos. Que son Julio Díaz, apuntó su nombre, Sí. lateral izquierdo, español para muchísimo tiempo, y Javier Boñar, que este me gusta incluso más, lateral derecho. Vamos, en el momento en el que Llorente no tal o lo que sea para darle descanso, dame Javier Boñar 1000 veces antes que Molina, pero firmado, pero vamos, o sea, sin ningún tipo de duda. En la jornada 34, que sí que se va a jugar cuando se debería de jugar la jornada 34, partidos así entre duelos por la permanencia, un Girona-Mallorca y poco más, la verdad. Y un Sí, Getafe en esta Rayo. jornada, sí, ese va a ser como... Bueno, vale, veremos a ver el Getafe si se mete a Europa, se consolida, el Rayo veremos a ver qué también le pasa en las semis de la de la Conference, porque para esa jornada ya se habría jugado la ida. En la jornada del Clásico, que sería la 35, que yo ahí ya creo que no habría ninguna pelea por la Liga, ni por puestos Europa, ni por nada. Lo más interesante, yo creo que incluso más que el Clásico, sería ese Elche Alavés, que me parece, vamos, vital para la permanencia. Sí, va a ser una guerra Guerra a muerte. abierta, guerra abierta. Depende de cómo llegue para la jornada 36, depende de cómo llegue el Valencia y el Rayo, puede ser también una pelea dura por la permanencia. Y poco más en la jornada, bueno, El Oviedo Getafe también. Sí, el Oviedo Geta, jornada 37, Elche Geta, estoy viendo por aquí. Lo que digo, o sea, al fin y al cabo ya toca enfrentamientos directos por saber la permanencia, teniendo en cuenta que la permanencia es tan amplia, la lucha por la permanencia es tan amplia, y sobre todo teniendo la premonición que hemos tenido en esta jornada pasada, no en la 32, sino en la jornada pasada, que ganaron por primera vez, que esto es un dato, no sé si lo llegaste a saber, pero creo que ganaron por primera vez en 20 años los últimos 5 clasificados sus partidos, que fue una auténtica barrabasada, y yo creo que es lo por lo que ha apretado tanto la liga. Sí. Yo ahora mismo... Por eso, tío, esta liga en ciertos momentos a mí no me tal, pero luego digo, me engancha, es que me gusta verla, porque es que digo, tiene estas cosas tan bonitas, digamos, que dan emoción. No hay una lucha por el título, a saber cómo se reconstruye el Barça con la lesión de Lamine Yamal, que llega para el Mundial, pero se va a perder el resto de campaña liguera. Eso iba a decir. A saber cómo se reconstruye el Barça, porque estamos dando por sentados al Barça, que de momento matemáticamente no tiene nada en su mano. No, porque se quedan 6 partidos y están a 9 puntos, pero a ver... Con que ganan 2 más, es que en el Clásico se pueden levantar el aguilón. Sí, o sea, en el Clásico podría haber pasillo. O sea no, podría haber pasillo, no, podría haber ceremonia de victoria. O sea, el Clásico, si los dos siguen ganando, podría haber ceremonia de victoria. Veremos a ver. Y eso, en plan, una lucha por el descenso, que ya lo he dicho, al 97% podría el equipo betense. Y para mí, mis dos descendidos ahora mismo, si yo tuviese que poner ahora mismo una mano sobre el fuego a jornada 32, tendría que poner tanto... No sé si se está escuchando a gente, pero hay gente pasando por el pasillo, estoy en un hotel y se escucha todo. Yo no he escuchado nada. Si yo tuviese que poner un equipo, 3 equipos en descenso ahora mismo serían el Alavés y el Sevilla Fútbol. No sé si tú te quieres jugar, no sé si tú la quieres jugar a jornada 32. Ya repasaremos esto cuando descienda, cuando haya equipo descendido, y en este caso descenderá el Valencia, y yo me quedaré en los muertos de la vida. Me mojo y ahora mismo, viendo cómo está la tabla, espérate, porque me la voy a poner aquí delante para confirmártelo bien, pero bien. Bueno. Exclusiva, o sea, yo... ¿Jurarías ahora mismo, sin que me hayas dicho, o sea, ahora mismo crees al 100% que va a pasar eso? Te diría con 90. Un 90, ojo, 90. Declaraciones duras, voy a poner hasta grafismo y todo. Vale. Oviedo descendido, no se sabe. No, eso creo que lo ponemos cerca. Media España. Vale. Lo ponemos todos menos los obetenses. Yo voy a decir aquí en primicia. Jornada 32 de Liga de El Levante. Levante no se salva. Se salva. Ojo que el Levante se salva.
voy a salvar al Levante por los últimos partidos que está haciendo, porque me está dando muy buenas sensaciones y yo creo que el Levante se puede salvar por la mínima. Y se van a meter... Es que va a ser duro, pero voy a meter al Elche. Voy a meter al Elche. Elche desciende y desmantelan el equipo y desciende a primera ref. Ojo. Y voy a desmantelar al Sevilla. Sevilla, Elche y Oviedo. Sevilla. Esto no te lo esperabas, pero nada. En absoluto. El Sevilla sí me lo esperaba, el Elche no. Bueno, a ver, el Sevilla, quiere decir que a priori es de los que están en descenso es el que tendría mejor equipo. Sí, pero, más nombre, pero repito, lo que yo que he podido ver el partido del Ciudad de Valencia, no lo he visto en el Ciudad de Valencia, ojalá, estoy en Sevilla, pero lo que he podido, y sobre todo por lo que he podido hablar con gente sevillana de aquí, obviamente de aquí de Sevilla, valga la redundancia, es un pesimismo brutal por el equipo rojiblanco. Pero es, claro, es que ¿sabes qué pasa? Es que tengo sentimientos encontrados. Porque es como, viendo lo mal que está y todo el mundo no confía en el Sevilla, pero es que es como, ¿realmente vería el Sevilla en segunda división ahora mismo? Es que no me cabe en la cabeza. Entonces, tengo mi duda, porque mi mayor duda del tercero sería entre el Mallorca y el Sevilla. A ver, tú si quieres, lo que podemos hacer es para cuando, si desciende un Sevilla, si desciende un Elche, que tiene muy buenos jugadores, podemos hacer a dónde irían esos jugadores, porque yo obviamente a Vargas no le veo en segunda división, yendo a Sevilla. No, la verdad que no. O sea, no es un jugador para la segunda división. Entonces, ni a Frank Gruber tampoco es un jugador después de lo que se ha visto esta temporada, sobre todo con el doblete, con el gol y asistencia, que sabéis que está en mi 11. Febas también. Por ese gol y doble asistencia. Y Febas también es un jugadorazo. Vitruvio se ha mostrado. Iñaki Peña por el principio de temporada, aunque haya tenido un poquito de rifirrafe con Blajodimos, bro. Yo creo que Sarabia incluso a lo mejor podría probar. Blajodimos con el Sevilla. Yo creo que Udelj, yo creo que tampoco es nivel segunda división. Se podría cuidar con el Sevilla, porque el Sevilla puede ser un batacazo. Sería como el Tottenham, o sea, se le iría la plantilla entera prácticamente. Pero aparte de que se te iría la plantilla entera, dinero, dejas de ingresar todo lo que ingresas con primera división, patrocinios, el estadio que tienes. Es una barbaridad lo que puede perder ahora mismo el Sevilla, que cuidado, no estemos hablando de que a lo mejor un equipo tan legendario como el Sevilla pueda entrar en concurso de acreedores, y esto puede significar si el de Sevilla desciende, podamos ver que un equipo con 7 Europa League en sus vitrinas tenga que estar más preocupado por no desaparecer financieramente a jugar al fútbol. Es duro de ver, es duro la verdad. O sea, que son 7 Europa League, y 2 veces nombrado como mejor equipo del mundo. Yo meto ahí la sorpresa. Yo creo que es el típico que, bueno, como cuando, por ejemplo, no sé si fue el año pasado, tú ya me confirmarás, o el anterior, cuando el Valencia estaba también muy muy cerca, la gente decía, puede descender. El año pasado no estuvo tanto. Puede descender, pero al final no acabó descendiendo, pero sí que es cierto que, o sea, sería como un bombazo decir Sevilla en segunda división. O sea, Sevilla en la Hypermotion. Es lo que te digo, o sea, al fin y al cabo, esto ya a lo mejor es un poquito, vamos a decir, pues si quieres puedes llamarme quemabrujas, ¿vale? Llámame quemabrujas o lo que tú quieras. Pero a lo mejor también es echarle la culpa a alguien que no tiene en realidad nada que ver. Pero yo abro melón si el Sevilla desciende, ¿es problema de Tebas o es problema del Sevilla? A ver. No sé si sabes por dónde voy. Sí, por el tema de lo de que no puede fichar mucho, dinero, todo el rollo. Porque al estar en baja tabla, pues al final, por mucho que sea un equipo como el Sevilla, pues no le va a permitir gastarse lo que se puede gastar un Atleti, un Villarreal, un Betis. Dejarme en comentarios porque yo a la vez también me puedo contradecir inmediatamente con ese comentario y decir, vale, pero es que pasa lo mismo con el Geta y mira dónde está el Geta. Sí, es que dependiendo de por dónde lo quieras mirar, es que los dos ángulos son buenos. O sea, hay que decir... Es un debate que me gustaría comentar. Obviamente estamos hablando de si el Sevilla. Claro, o sea, todo esto tiene que darse el descenso del Sevilla. Y claro, ya pues eso, haremos un especial desmantelamiento del Sevilla, por lo que estamos diciendo, porque tiene nombres que es que no, o sea, estamos hablando de que Vargas para mí es nivel Champions. Si no es el mejor, es el segundo mejor jugador del
De Sevilla, porque para mí ahora mismo sí que es cierto que el mejor sería el Entonces, portero. Porque si no tienen el portero que tienen... y Blajovic lo que pasa es que está cedido. Sí, Entonces sería ir viendo si irías con Luis García Plaza, aunque no te ha conseguido, siendo la directiva, dimitirías, no dimitirías, ya acabarías el ciclo que te hizo realmente campeón, ¿no? Muchas es cosas es un mar que de dudas. O sea, plantear, generaría un sí. mar de dudas todo lo de Sevilla. Ya, además en una capital del fútbol español, como es Sevilla, Sí, o sí, o sea, sea... tienes a tu archirrival peleando zonas eliminatorias largas de competiciones europeas Sí, importantes y tú en Hypermountain. sería muy duro de ver. Por eso es como la sorpresa de que puede caer. Si quieres podemos pasar, ya cerrando un poquito este debate y ya abriendo otros debates para futuros episodios, que yo creo que deberíamos de incluso de hablarlo cuando ya termine la liga, el hecho eso de realmente todo lo que está pasando con el fútbol español es culpa de Tebas, no culpa de Tebas, pero bueno. Si quieres podemos pasar con esas polémicas, que yo te las voy a comentar así en vivo y en directo para que luego ahora debatamos. Primera polémica que ha pasado en ese... Bueno, polémica no, pero es una acción. 3-1 ya iba ganando en el descuento. Acción de ataque para el Mirandés, paradón de Aitor Fernández, que para mí ha estado en la mención de honor, como habéis escuchado antes en el 11 del 90. Paradón de Aitor Fernández, sale rechazado, hace penalti el Depor y vuelve a parar a Aitor Fernández, que lo estáis viendo en pantalla. Pero sobre todo lo importante, ¿es penalti o no es penalti de Antimira? ¿Tú qué opinas? Eh, es que, ¿sabes lo que pasa? Que sabiendo que es fútbol español y las dudas que se generan siempre con los arbitrajes y cómo interpretan las jugadas, es que te puedo decir, ¿se ha pitado otras veces? Sí, podría ser penalti, pero para mí no lo es. Estaréis viendo en pantalla lo que pasa, jugada decisiva, empate a 1 en el marcador, minuto 55 de partido, Altimira va a regatear a un jugador del Mirandés, estaréis viendo además, porque ha salido a la luz el comentario del VAR, Altimira va, hacia el va a regatear al defensa y en vez de sortear al defensa va directamente a chocar contra el defensa. Para mí no es penalti. Es que es lo que te digo, es que son esas situaciones en las que si lo ves, por ejemplo, en un partido yo qué sé, del Real Madrid o lo que sea, es que no me parecería una locura por lo que te digo, por el nivel de arbitraje, porque deja mucho que desear, pero para mí tampoco es penalti. O sea, es que a mí esto ya me deja ver que se pita penalti por cualquier cosa, que no puede existir contacto, porque en el momento en que haya mínimo contacto ya es todo penalti. Yo creo que debería entrar al juego la intencionalidad, ¿no? Realmente. Sí, hombre, la intencionalidad hace Y mucho. hablando ya de lo siguiente, también en contra del Mirandés, la verdad es que el Mirandés ha salido muy perjudicado de este partido, principalmente porque estaba en zona de descenso y yo que sé, ganar el partido estaba muy complicado, pero un empate podían haberlo rascado. ¿Roja o no roja para Álvaro Fergio, perdón? Para mí es roja clarísima. Es que, o sea, No va a jugar no, pelota, no va a jugar pelota, el delantero te come la tostada, eres último hombre, eres portero, roja. Después de lo que se vio en la final de Copa del Rey, por cierto, que ya ahora vamos a hablar de la final de Copa del Rey porque, madre mía, eso es roja. Si lo de la Copa del Rey es un penalti, esto es roja. no, es que a mí o sea, no es que me parezca penaltazo, es que eres portero, tío, y es que no es ocasión probable de gol, es ocasión manifiestísima de gol porque se va solo contra... No, es gol, es gol. Es que ni ocasión, es gol. Y que acabe solo en amarilla me chirría. O sea, Es en gol. este caso se ha visto demasiado beneficiado Resultado, el Depor, que al no tener expulsado a su portero... resultado a favor del Deportivo de La Coruña, que mantiene sus opciones por la promoción de la Primera División, y el Mirandés, que por este resultado, pues está en Primera Ref. Para mí, yo ya lo he dicho, el penalti que he comentado primero es un penalti como una casa. Luego, la roja Álvaro es una roja como una casa, que falló totalmente del portero. Y
Y lo otro que he comentado, también para mí, fallo del árbitro. Que no es penalti en pocas palabras, lo del No. Mira. Porque cambia el partido. Porque es que es al principio, cuando van 0-0. Iban 1-1 en el penalti del Timira. Sí, pero digo la de... Pero lo de Freyo sí, lo de Freyo es 0-0. O sea, lo de la roja era con el 0-0. Era 0-0, sí. Es una barbaridad. Otra vez el fútbol español. Pero bueno, como es segunda división, no ha dado tanto revuelo. Pues nos mostramos aquí. No es primicia, pero nos mostramos aquí. Para mí es el árbitro, la falla totalmente y claramente favorecido el... Suelto aquí también otra perlita del arbitraje español para dar puntito, que además es en favor tuyo porque estarás completamente de acuerdo conmigo. Lo que se vivió en el partido del Mallorca contra el Valencia, a mí me pareció una auténtica burrada. O sea, lo que vi... No quería abrir el tema porque quiero más hablar de la Copa del Rey porque me parece más clamoroso de la Copa del Rey. O sea, simplemente como para dar la pincelada de que un penalti de la magnitud de ese pedazo de penalti que le hacen a Gallá, no sé si es más feo, que le pisa por detrás, pero de una forma horrible. Pero esto es lo mismo que pasó con Nico González y el Barcelona, y lo que pasó lo mismo con el Rayo y el Elche. Una vez es penalti y otra vez no es penalti. O una vez es roja, otra vez no es roja. Aclarémonos. Es igual que lo de las manos. Una vez en mano, otra vez en mano. El criterio de los árbitros de España, de verdad, es muy, muy malo. Deja muchísimo que sea. Porque para todo el mundo nos consideran la segunda liga más importante del mundo. Y cada jornada tenemos que tener una como estas. Sí. Sí, o sea, y además claras, o sea, son cosas muy claras. Terminar así un poquito con el repaso, no sé si has visto un gol desde el córner, desde saque de banda, perdón. Un jugador del Córdoba saca de banda, bota en mitad del área del Andorra, nadie remata y se mete por la escuadra. Obviamente no es gol. Claro, porque no la toca nadie. Pero estáis viendo en pantalla, no la toca nadie y me parece que es súper cómico. Que es la primera vez que lo veo en mi vida. El mejor saque de banda de su vida puede ser. Totalmente. O sea, pero que además lo saca desde más de la frontal del área, que lo saca desde medio campo del Andorra, que es una barbaridad dentro, que llega al punto de penalti, tú. O sea, sí, pero la fuerza. No toca nadie acabe dentro. Ya, bro, pero bueno, eso al fin y al cabo el viento, ¿sabes? Puede haber muchas cosas, bro, pero desde la mitad de campo del Andorra, que saque un jugador del Córdoba y llega al punto de penalti, me parece una Ese tío entrena mucho. Sí, ese tío le da muchísimo el brazo. Si quieres, hablando ya de polémicas, ¿me dejas hacer un monólogo sobre el penalti pitado a la Real Sociedad en el minuto 45 de la primera parte de la final de Copa del Rey, o si quieres hablar? Habla, te dejo a ti porque yo me calenté demasiado. Yo he sido portero, creo que ya lo sabéis, la gran mayoría, yo he sido portero. Me han pasado esa acción contada, o sea, no te puedo decir las veces que me han pasado. En mi vida me han pitado penalti. En mi vida, a mí, es lo que hemos dicho de la intencionalidad. Yo voy a jugar la pelota, que por casualidades de la vida me gana el balón y todo lo que tú quieras, yo soy portero. Si me dan a mí, no es penalti. Es que en la vida eso es penalti. Y creo que hasta los aficionados de la Real Sociedad defienden que eso no es penalti. Porque Musso va a jugar la pelota. Musso no le va a meter un crochet a Guedes, creo que es. Porque no le va a meter un crochet. No, o sea, sí que es cierto que he habido imágenes en las que yo, de primeras en directo, pensaba que le había metido un puñetazo muy heavy. No le da tan heavy como parece. Sí que es cierto que le toca. Pero aquí entra en juego una cosa muy importante, que es la que siempre se excusa mucha gente cuando salen las informaciones. El balón ya se ha jugado, ya se ha golpeado el balón, el jugador ha rematado, es jugada residual. Es por lo que yo en directo no lo grabé ni nada, pero me puse como una hidra. El balón ya está jugado. Y el remate no es que influya el golpe en el remate, porque el remate ya iba mal antes de que le diera.
que es al fin y al cabo, rescatando lo que tú dices de Gallá, es al fin y al cabo lo que dicen los aficionados del Mallorca y lo que dice el árbitro con ese penalti para Gallá. El balón ya ha sido jugado. En unos casos el balón ha sido jugado, en otros casos es opción clara de remate. Es que no... Me parece muy lógico y natural el comentario de ha sido jugado el balón. Me parece lógico y natural, me parece. Pero si ha sido jugado el balón, no es penalti. Si ha sido jugado el balón, no pasa nada. Pero si el balón en unas acciones está a 15 metros y está jugado el balón, por favor. Por favor. Sí. Porque Guedes remata normal. Guedes no remata con nada. Es lo mismo que pasa con la roja Nico González contra el Fútbol Club Barcelona. ¿Dónde apoya el pie? A Cubarsí, no a Nico González contra el Fútbol Club Barcelona. ¿Dónde apoya el pie? O a Gerard Martín, perdón. ¿Dónde apoya el pie? Si vamos a empezar a pitar estas mierdas, ¿dónde iba Muso? Es que, ¿qué hace Muso? Ha rematado Guedes, ¿qué hace Muso? ¿Desaparecer? Porque tiene que desaparecer. O sea, es física. Si yo salto hacia un lado. Ya, o sea, obviamente en el momento de ese Muso no puede desaparecer, obviamente. En plan, va por la bola y... Tú imagínate que va por la bola, si encoge los brazos, pues igual la acaba, ¿sabes? El portero tiene que seguir con todo, pero... Entonces, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué hago yo? Igual que con las manos. Es en plan, el balón ya ha sido jugado. A mí me da el balón de rebote. O sea, no puedo en una acción microsegundo quitar la mano para que no me den la mano. Bro, en plan, es que son cosas que no nos damos cuenta. Que en el VAR se significan muchísimo, que luego en la vida real no son una mierda. Eso, lo de Gallá, lo de las manos, que es que hay 800 rebotes, me dan la mano, penalti. No, tío, hay 800 rebotes. Ya, pero uno se pita y otros no. Aquí volvemos al criterio. Según el árbitro que te toque ese día, entonces, es penalti o no. Entonces, para mí no es penalti. Y luego, realmente es la única polémica que ha habido en la final de Copa, porque fue un partido bastante limpio. El Atleti me gustó mucho. Creo que es uno de los mejores partidos del Atlético de Madrid. Tiene la desconexión en el primer minuto, que me quedé plático. No entendí cómo sales a una final de Copa del Rey. Así. El salto de Juliano de Benjamín. Y Ruggeri, que mide 5 metros más que Barrenechea y le gana en el salto, porque no salta. Sales empanado, bueno, remontas muy bien, te pitan el penalti, que no es penalti, te meten, sigues remontando, demuestras que tienes criterio y luego te ganan porque las penaltis son cara cruz. Y Marrero tuvo su día de gracia. Sí, no lo tuvo. Y la Real. Pero yo he de decir, vaya jugadorazo tenemos. Julián es una locura, el golazo que se inventa para poner el 2-2 y permitirnos soñar. Sí. De hecho, es Julián casi el que nos puede dar directamente esa victoria, porque en el minuto, no recuerdo qué minuto fue. ¿Qué cruceta? En la primera parte de la prórroga, la segunda, pero mete un... Es que yo dije, llega a entrar eso. Cruceta. No, llega a entrar eso. O sea, es una final, sería una final con 2 golazos de Julián, doblete. Un Julián Álvarez que lo que te digo, tío, en plan, tiene momentos en los que te mete un charro, que hay que lavarlo, oler los huevos, pero me falta eso, me falta lo que a lo mejor Vinicius me puede meter un charro y se me puede ir de 3 y también ganarme el partido. Y Julián muchas veces me dio la sensación en el partido de que no se puede ir ni de 1, que tienen que darle mucho espacio, pero en el momento que le des ese espacio te lo clava en la escuadra. Ya, a ver, obviamente son perfiles diferentes de jugadores, ¿no? También te digo, pero... Sí, también. Yo creo que para mí el MVP del Atlético de Madrid, obviamente el MVP del partido, para mí fue Barrenechea, hizo un partido espectacular y estaba en todos lados. Para mí el MVP del Atlético de Madrid fue Lookman. A mí Lookman, de verdad, desde que llegó al Atleti me enamoró. Te lo juro, es un jugador muy determinante. Sí. Ha metido goles en los partidos más importantes y ya está, no sé... En la ida de Copa contra el Barça, contra el Barça... En el partido de vuelta de la Champions para darnos la clasificación a semis, te mete el gol en la final. Tío, es un animal, es un tío que está hecho para partidos importantes y ya lo vimos en aquella final de Europa League contra el Leverkusen. No sé qué te da la sensación a ti, el Atleti perfectamente puede ganar la Champions. Sí pasa contra el Arsenal
y para mí pasa el PSG contra el Bayern, lo veo prácticamente imposible, pero si pasa contra el PSG se puede ganar. Sí, tengo, No sé cómo lo ves tú. tengo esa sensación. O sea, si nos toca contra el Bayern, podríamos irnos despidiendo porque Sí, el o sea, Bayern, podríamos el estar Bayern es una ante un barbaridad. hito en el que te vienen a la contra Luis Díaz, Harry Kane y Olise y tú tengas que defender con Nahuel Molina, Lenglet y Y das Rudiger. tú, ¿y qué hago ahora con esto? Pero Pero el PSG le veo, sigue siendo superior. Yo creo que el Atleti es el equipo más inferior de los 4 que están en semifinales. Un Arsenal le veo muy factible porque yo creo que el Arsenal va a volver a pechear históricamente. No hablamos del fútbol inglés, pero lo que está haciendo en la Premier League me parece que debería replantearse mucha gente seguir en el Arsenal. ya está Y pecheado, ¿eh? es una barbaridad. Y unas semis que si me plantas al principio de temporada, obviamente digo que el Arsenal te va a arrasar, pero actualmente, si tú haces tus deberes, haces el partido que haces contra el Barça, es decir, te cierras atrás, mantienes posesiones medianamente largas y lo que haces contra la Real Sociedad, balones a Lukman, y esperas a que Julián Álvarez, que está en un estado de forma estratosférico, te meta otro charro por la escuadra, Sí, desesperando al rival, ganas el partido y ganas la eliminatoria. sí, sí, o sea, es que perfectamente podría ver al Atleti meterse en la final de la Champions. O sea, Pero si se mete en la final, me lo preguntan a principio de sí. temporada y diría que ni de coña me imaginaba un Atleti en semis y cargándose al Barça. Pero Pero ahora mismo yo creo que sí que es lo que yo lo dije hace mucho tiempo. Dije que el Atleti tiene la capacidad de poder soñar por muchas cosas. Lo dije antes de las semifinales contra el Barça, tanto en Copa del Rey como en la Champions. sí, Está grabado, lo tenéis aquí en el podcast. Tenéis una pizarra del 90 en el cual ya repasamos mucho el Atlético de Madrid. Yo solamente digo eso. permítanme soñar, por favor. Entonces, un Atlético de Madrid que fue un batacazo, pero yo creo que tienen que seguir. Y para mí, yo vuelvo a decir lo mismo que dije en la pizarra del 90 de Atlético de Madrid. La prioridad hoy por hoy y mañana por mañana es la Champions League. Por supuesto. No hay punto. Se nota por los 11 que estamos alineando en Liga. Y si todo sale bien, si eso lo sabrás tú mejor que yo, Pablo Barrios a la ida no lo sé, pero a la vuelta. Pablo Barrios ya ha vuelto a jugar, jugó el otro día contra el Elche, dejó buenas sensaciones, o sea, parece que ha vuelto bien, hay que probarle más, pero cuidado porque Tienes otra semana para probarle. Yo no le metería de titular para el partido de ida, sobre todo en el Wanda Metropolitano, que a priori es tu fortín. pues quizás es en el partido en el que, no sé, dependiendo de cómo evolucione, pero sinceramente si se encuentra más que preparado, Pablo Barrios es el que tiene que ser el titular junto a Cardoso. Si está Pablo Barrios, para mí es mucho más parejo la eliminatoria. Sí, pues es que Pablo Barrios en el centro del campo te da mucho, tío. Muchísimo. Entonces, con eso, un poquito repasado, pues si queréis lo podemos dejar aquí. Hemos repasado un poquito del fútbol internacional y así eso nos vemos la semana que viene. Bueno, si eso no, nos vemos la semana que viene. Así que estar muy atentos a nuestras redes sociales, como siempre, tanto de Instagram como de TikTok, que subimos un mazo de cosas. Sí que es verdad que ahora estamos un poquito más desconectados por cosas personales, pero volveremos a la actividad, como siempre. Por supuesto, no tengo ninguna duda. Y nos despedimos, chaito.